Muy buenos días, apreciados colegas contadores públicos y público en general. Mi nombre es Pedro Amaro. Este es un nuevo video, cortesía de Amaro Franco y Asociados. Hoy vamos a llevarle la parte número 2 del video NIA 500, evidencia de auditoría en la auditoría de los estados financieros. Estamos en agosto 2018, Venezuela, Ciudad Guayana. Bien, esta imagen que ustedes ven en pantalla fue preparada por el profesor Andrés Viviano, miembro del Comité de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. Él nos comparte un poco sobre los puntos esenciales para nosotros los auditores poder comprobar si realmente son acertadas las aseveraciones de la gerencia con relación a las afirmaciones contenidas en los estados financieros. Entonces yo voy a explicar un poco que tenemos que comprobar estas aseveraciones a través de ciertos puntos o terminologías que nos van a ayudar en el enfoque que vamos a estar realizando sobre las pruebas. Fíjense que esto nos va a ayudar a que la evidencia que nosotros recojamos en el proceso de auditoría sea fiable. Y esto hace que la evidencia sea adecuada. Fíjense lo siguiente. Por ejemplo, en el primer cuadro nos habla lo siguiente. Si nosotros los auditores creemos, por ejemplo, o creemos que existe un riesgo de transacción incompleta, nosotros, mediante la existencia o ocurrencia, nosotros vamos a comprobar si existen activos y pasivos a una fecha determinada y si las transacciones han ocurrido en un periodo. Esto lo vamos a hacer a través de comprobar la existencia o ocurrencia. En el segundo cuadro nos muestra que si nosotros, los auditores, consideramos que existen riesgos de información duplicada o que riesgo de información que no sea válida, nosotros, mediante la integridad, vamos a comprobar que todas las transacciones se hayan registrado completamente y que sean transacciones que reflejen la imagen fiel de estas transacciones que ocurrieron realmente. Esta imagen fiel se va a reflejar en la contabilidad, en los registros contables. Si el auditor considera que el riesgo está basado en la valorización de las partidas, o sea, que la valorización sea incorrecta, nosotros, los auditores, tenemos que comprobar entonces los derechos y obligaciones. Y esto se refiere a si todos los derechos y obligaciones son de la entidad a una fecha determinada, que es la fecha determinada que la transacción nos va a señalar en la contabilidad. Bien, si el auditor quiere comprobar que existen riesgos de información inexacta, entonces el término que va a utilizar en sus papeles de trabajo va a ir enfocado en la evaluación y aplicación. Y esto significa si las cuentas han sido incluidas a su debido importe, costo o valor. Finalmente, si el auditor quiere comprobar que existen riesgos de presentación inadecuada de las afirmaciones contenidas en los estados financieros, entonces él va, mediante el término presentación y revelación, realizar las pruebas pertinentes. Y esto se refiere si los componentes de los estados financieros están adecuadamente clasificados, descritos y expuestos en los mismos. Esto es de vital importancia y esto nos va a orientar un poco sobre qué tipo de pruebas realizar. Pero primero debemos planificar qué es lo que nosotros queremos comprobar relativo a las aseveraciones que la gerencia o la dirección que es responsable de la emisión de los estados financieros está realizando. Bien. En la parte 1 del video de evidencia de auditoría, NIA 500, les comenté un poco sobre la información que utilizamos, que la genera el experto de la dirección. Ahora, en este momento, vamos a hablarles sobre la información que utilizamos que genera la entidad. En este caso, el auditor evaluará si dicha información es suficientemente fiable a través de las circunstancias
que serían la obtención de la evidencia de auditoría sobre la exactitud e integridad de la información o cualquier otro tipo de afirmaciones que quieras comprobar. Y luego, a través de la circunstancia, que hace la evaluación de la información para determinar si es suficientemente precisa y detallada para los fines del auditor la información que se está utilizando por la entidad. Que la entidad se esté utilizando, información que genera la entidad y que el auditor va a utilizar como fuente de lo que necesita comprobar. La NIA 500 en las guías de aplicación tiene ciertos ejemplos que nos pueden ilustrar, no abarca todos los ejemplos, no pretende abarcar todos los ejemplos, pero sí para estar un poco claro sobre qué el auditor quiere comprobar y cuál va a ser la orientación de las pruebas. Y sobre todo la fiabilidad que nos va a aportar este tipo de pruebas en la evidencia de auditoría. Bien, vamos a ver el primer ejemplo. Si el auditor tiene la intención de realizar pruebas sobre la eficacia de auditar ingresos mediante la aplicación de precios estándar a los registros de volumen de ventas, entonces los resultados de la prueba se van a ver afectados, uno, por la exactitud de la información sobre los precios que nosotros como auditores vamos a realizar. Por ejemplo, podemos validar la aprobación y autorización de la lista de los precios. Este sería algo que podemos nosotros realizar. También los resultados de la prueba se pueden ver afectados en el mismo ejemplo por la integridad y exactitud de los datos sobre el volumen de las ventas. ¿Qué nosotros podemos hacer en este caso? Validar con un departamento externo diferente al de facturación o de ventas, si existe congruencia de la información que nosotros los auditores recibimos del departamento de facturación o ventas, que es el que procesa los ingresos. Nosotros podemos validarlo con el departamento, por ejemplo, de inventario, despacho o almacén, para saber si el volumen de ventas realmente coincide con las cantidades despachadas. Esto puede ser otro ejemplo que puede ser bastante útil. Otro ejemplo, con el mismo caso de utilización de información que genera la entidad y cómo nosotros vamos a saber si es suficientemente fiable para lo que nosotros queramos comprobar, tenemos el ejemplo 2. Si el auditor tiene la intención de realizar pruebas sobre población de datos, por ejemplo, los pagos, pruebas sobre pagos, en relación con una característica determinada, por ejemplo, autorización, entonces sería autorización de los pagos. Los resultados de la prueba nos va a traer como respuesta que serán menos fiables si la población de la que se han seleccionado los elementos para comprobación no está completa. Es decir, quiero saber si los pagos fueron autorizados y no selecciono todos los pagos, entonces los resultados de la prueba serán menos fiables porque no voy a saber cuántos pagos no fueron autorizados. Bien. Con lo anteriormente mencionado, estaríamos hablando de la parte de adecuación de la evidencia, ¿no? Que tiene que ver con la relevancia y fiabilidad de la evidencia que se obtiene en auditoría. En la lámina que les estoy presentando en este momento, vamos a ver la selección de los elementos sobre los que se realizarán las pruebas para obtener evidencia de auditoría. Es decir, aquí ya estamos hablando de la suficiencia como aspecto de la eficacia de la evidencia que se documenta en la auditoría. Nosotros hablamos de obtener evidencia suficiente y adecuada, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué es evidencia adecuada, relevancia y fiabilidad. Ahora vamos con la eficacia que nosotros tenemos que buscar en la evidencia que estamos recolectando. Y esto se va a ver afectada en cuanto a la cantidad de evidencia, que viene siendo la suficiencia de la evidencia para respaldar nuestra
nuestras comprobaciones que vamos a estar realizando y obtenerla de acuerdo a la selección de los elementos que se aplicarán o se realizarán en la prueba. Nosotros, los auditores, al realizar el diseño de las pruebas de controles y las pruebas de detalle, vamos a determinar medios de selección sobre los elementos en las que se realizarán las pruebas, buscando que esta selección sea la más eficaz y tenga la correspondencia en cuanto a conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría que estamos buscando para las comprobaciones que les señalé en las láminas anteriores. Entonces, los medios a disposición del auditor para seleccionar dichos elementos son los siguientes. Primero, la selección de todos los elementos, es decir, seleccionar el 100% de los elementos que nosotros creemos los elementos que vamos a ir cotejando en la selección de los procedimientos que vamos a utilizar. Ese sería un primer medio, 100% de los elementos, seleccionar todos los elementos. Luego tenemos la selección de elementos específicos y finalmente el muestreo de auditoría. Vamos a ir identificando cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuándo es oportuno o pertinente para que la evidencia, para obtener eficacia en la evidencia que vamos a recolectar y saber si es suficiente, con el método de selección, por ejemplo, de todos los elementos? Puede suceder o que algunos indicios que nos puedan dar a señalar si es realmente este método el más idóneo son los siguientes. La población está formada por un número reducido de elementos de gran valor. ¿Okay? Entonces puede ser altamente material que escojamos material importante que escojamos este método de selección completa de todos los elementos. Un número reducido y es de gran valor. Otro indicio puede ser que exista un riesgo significativo y otros medios no proporcionan la evidencia que nos proporcionaría el seleccionar el 100% y ir a detalle. Y finalmente, la naturaleza repetitiva de un cálculo o de otro proceso, ¿verdad?, realizado automáticamente mediante un sistema de información, hace que resulte eficaz en términos de costo un examen completo. Nosotros podemos estar apoyándonos con la auditoría informática, nosotros podemos estar algún proceso que se hace automatizado y nosotros queremos ver si realmente tiene algún tipo de picos, que puedan haber algunas deficiencias. Puede ser que sea totalmente automatizado y dependa de algún tipo de logaritmos. Nosotros tenemos que ver si tenemos la experticia para poder identificar si el sistema llena las expectativas de control interno de la entidad y si no está libre de sesgos. Esas pueden ser tres principales razones por las cuales utilizar la selección de todos los elementos. Bien. Cuando hablamos de selección de elementos específicos, aquí viene siendo, dependiendo la experticia o la experiencia que tiene el auditor o el equipo auditor sobre la entidad, nosotros vamos a utilizar algunos elementos. Por ejemplo, algunas selecciones específicas de estos elementos. Y esto se da a través de lo siguiente: elementos clave o de valor elevado. Aquí puede ocurrir que tengamos conocimiento de algunos elementos que sean sospechosos, inusuales, propensos a un riesgo concreto o con antecedentes de errores. Entonces vamos a dedo. Entonces aquí hacemos la selección a dedo, sin muestreo, seleccionando a dedo. Luego, también puede ocurrir que todos los elementos estén por encima de un determinado valor o importe. Entonces verificamos una parte importante del importe total de un tipo de transacción o de un saldo contable, dependiendo de los prejuicios que nosotros como auditor tengamos, o las sensaciones previas que tengamos, y con los elementos
la selección de los elementos a dedo, nosotros podamos ir más rápido a la información que queremos buscar, porque ya tenemos un conocimiento previo y sabemos qué tipos de importes pudieran ser los más significativos. También puede ocurrir elementos para obtener información, como por ejemplo examinar la naturaleza de la entidad y la naturaleza de las transacciones. Dependiendo del sector de la entidad, nosotros, si ya hemos hecho auditorías iniciales o recurrentes con esta misma entidad, o si hemos hecho auditorías con otras entidades de similares sectores o de movimientos similares, o por ejemplo, estamos haciendo pruebas similares que hicimos en empresas de sectores parecidos, entonces nosotros vamos a ir a dedo para nosotros llegar a la información, ir directo al grano con la información que queremos comprobar. Y el muestreo de auditoría, su finalidad es permitir alcanzar conclusiones respecto del total de una población sobre la base de la realización de pruebas sobre una muestra extraída de dicha población. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, pruebas donde nosotros prácticamente agarramos toda la población del volumen de ventas, todo el volumen de ventas, y nosotros podemos, con muestra estadística, hacer segmentación de datos y extraer los datos que nos sirvan para saber los márgenes de errores que podemos estar teniendo en este tipo de muestreo o detectar algún tipo de errores de incorrección material debido a fraude o error no intencionado. Esta técnica de selección de elementos sobre la cual se realiza la prueba en función a muestreo de auditoría se ve en una NIA totalmente detallado, que es la NIA 530 muestreo de auditoría, que próximamente estaremos realizando, con el favor de Dios, el video correspondiente. Sí, puede ocurrir que, ya como último requerimiento de la NIA 500, incongruencia de la evidencia de auditoría o reserva sobre su fiabilidad. El auditor determinará las modificaciones o adiciones de procedimientos de auditoría que sean necesarios para resolver la cuestión y considerará, en su caso, el efecto de esta sobre otros aspectos de la auditoría. Si la evidencia de auditoría es obtenida de una fuente incongruente con otra fuente, entonces, como ven el dibujito, hacemos una indagación con el personal de la entidad y hacemos indagación con la dirección o gobierno corporativo y vemos que los resultados de esas indagaciones son diferentes sobre uno mismo enfoque, sobre una misma prueba que estamos realizando. Entonces, en este caso hay incongruencia y tenemos que documentar esa incongruencia, y esto nos va a hacer incluso realizar pruebas y procedimientos adicionales de auditoría. Si el auditor tiene reservas sobre su fiabilidad de la información, que se utilizará como evidencia de auditoría. O sea, estas son las dos características: que la evidencia obtenida sea incongruente y que el auditor tenga reservas sobre su fiabilidad. Incongruencia y reserva sobre su fiabilidad es la que nos va a hacer modificar los procedimientos que teníamos planificado, modificar la estrategia de auditoría en función a esa particular afirmación donde hay esa incompatibilidad o incongruencia, o que nosotros tenemos reservas sobre esa fiabilidad de la evidencia que vamos a obtener, no es compatible y nosotros debemos aplicar procedimientos. En todo momento se deben estar realizando las comunicaciones con la entidad a través de la NIA 560, estas comunicaciones, y si requieren emitir un nuevo presupuesto sobre horas que vamos a estar ocupando en el proceso de auditoría, debemos modificar también eso y pasar los memorandos correspondientes. La NIA 230, que tiene que ver con los papeles de auditoría o papeles de trabajo en auditoría, incluye un requerimiento específico de qué documentación debe utilizar el auditor en el caso, o debe respaldar el auditor como documentación para que quede plasmado como una evidencia de que la información ha sido incongruente. Y esta NIA 230 tiene una conclusión final que el auditor, dentro de su requerimiento, está la conclusión final que el auditor debe plasmar en la documentación para efectos de cualquier cuestión significativa. Bueno, mis queridos compañeros, este ha sido otro video más de Amaro Franco y Asociados.
Aquí están nuestros correos de contacto, tenemos un blog y también tenemos el canal de YouTube donde pueden ver estos tipos de videos. Aquí están nuestros teléfonos de contacto en Venezuela para cualquier tipo de alianza estratégica, deseándoles un muy feliz día y nos será hasta el próximo video que podamos compartir. Se me cuidan.